La laguna del pensamiento. Es un concepto, bueno, más que un concepto, es más bien un apodo que le tengo al vacío, a este maravilloso espacio de subconsciente. Lo que hemos hecho hasta este momento en nuestras prácticas de autohipnosis, de 100 a 0, de 80 a 0, y ahorita ya empezamos de 60 a 0, donde entre más nos acercamos al 0, más profunda se pone la cosa, es simplemente el método, la llave o la puerta por la cual podemos tener acceso inmediato al subconsciente. Seguramente ustedes han escuchado muchas veces, y seguramente en psicología, en psiquiatría, incluso en terapias alternativas y holísticas, han escuchado personas que les dicen que el subconsciente determina nuestra vida. Eso no es una chimba, pero ¿dónde queda el subconsciente? Primero. Y segundo, ¿cómo hace uno para entrar allá? Bueno, en realidad es mucho más sencillo de lo que uno cree. De hecho, es justamente lo que hemos estado haciendo en esta última semana. El conteo de 100 a 0, de 8 a 0, de 60 a 0, que cada vez se pone más profundo, que después será de 40 a 0, de 20 a 0 y terminaremos en 10 a 0, se pone muy interesante porque es simplemente la puerta con la cual abrimos el cuarto del subconsciente. El subconsciente es lo que yo llamo el vacío. En el subconsciente podemos encontrar un montón de cosas, pero una de las más interesantes que encontramos en el subconsciente es justamente el vacío. Y yo le tengo un apodo al vacío que se llama, o más bien, en el vacío encontramos otro concepto muy interesante que se llama la laguna del pensamiento. Entonces, no se confundan. En la autohipnosis abrimos la puerta al subconsciente. En el subconsciente encontramos muchas cosas, pero entre esas cosas encontramos el vacío. Y en el vacío encontramos muchas cosas, pero una de las más importantes y en las que quiero que se concentren ahorita es, nos encontramos en la laguna del pensamiento. La laguna del pensamiento está en el vacío. Y uno pensaría, ya hemos hablado un poco del vacío, pero el vacío es un lugar, pero es un lugar que es solo mío, es decir, mi vacío es diferente al tuyo, ¿cierto? Porque en ese orden de ideas, tú tienes tu subconsciente, tú tienes tu mente, yo tengo mi subconsciente, yo tengo mi mente, y en ese orden de ideas, pues sería fácil decir que tu vacío es diferente al mío, y eso no es verdad. Seguramente han escuchado también que todos estamos conectados. El vacío es un lugar al que todos podemos acceder, y desde tu subconsciente accedes al mismo vacío al que yo accedo. Es decir, es como si en la mente de todos nosotros hubiese una puerta. Y todos ustedes que me están viendo, al abrir su puerta, llegan al mismo lugar al que yo llego cuando abro la mía. En el vacío está la laguna del pensamiento. Y la laguna del pensamiento es, de nuevo, todo lo que ha existido, existe y existirá. ¿Se acuerdan esta lección del infinito en el que entendíamos un poco el concepto abstracto, complejo, pero también, pues para mí, muy fascinante y muy emocionante de infinito? Bueno, pues la laguna del pensamiento es esta laguna donde encontramos todo lo que pudiese haber en el mundo. Pero hay una razón por la cual se llama la laguna del pensamiento y no la laguna del vacío o no la laguna de las posibilidades. Y es porque en esa laguna las posibilidades y todo lo que ha existido, existe y existirá se guarda en forma de pensamientos. Aquí les va la cosa. Imagínenselo así. En esta laguna del pensamiento están todas las ideas posibles, todo lo que es posible en el mundo. Y es que acuérdense que por lo menos en nuestra calidad de seres humanos, para que algo se pueda materializar, tenemos que tener por lo menos la posibilidad de pensarlo. Si no lo podemos pensar, es imposible que se pueda manifestar, ¿cierto? Un poco muy filosóficamente, pienso, luego existo, algo así un poco, pero en realidad es así.
para que algo se pueda crear, primero se tiene que poder pensar. Y en esta laguna del pensamiento están todos los pensamientos posibles del mundo y de los seres humanos y de nuestra raza como humanidad. Y en esa laguna del pensamiento, o a esa laguna del pensamiento, todos podemos llegar y todos tenemos un muellecito chiquito. Pero las ideas no son nuestras y los pensamientos no son nuestros. Así como los pescadores, uno va en el botecito, cada uno llega a su muellecito, va en el bote y pesca lo que tenga que pescar, ¿cierto? Pesca lo que elija pescar. A diferencia de la pesca, donde un pescador seguramente coge y recoge los pescados que le tocaron, ¿cierto? En la laguna del pensamiento sí podemos elegir. Y bueno, de alguna forma el pescador sabe dónde está la mojarra, sabe dónde está la cachama, sabe dónde están estos peces. Algo así pasa en la laguna del pensamiento. Cada vez que nosotros navegamos en este maravilloso barquito del pensamiento, podemos y tenemos la posibilidad de elegir, de coger uno de esos pensamientos y llevárnoslo para la casa. Y así como cualquier especie de pececitos, como una mojarra, pues en una laguna no habrá una mojarra. Seguramente hay 15 mojarras igualitas. Yo cogeré una, por allá hay otro que cogió otra, por allá hay otro que cogió otra, y de alguna forma estamos agarrando el mismo pensamiento. Estamos agarrando el mismo pez. Es exactamente igual. Y cada uno está agarrando uno diferente. ¿Qué pasa con la laguna del pensamiento? ¿Se acuerdan de esta lección donde empecé a contarles la diferencia entre el destino y el libre albedrío, ¿cierto? Y la posibilidad que uno tiene de crear destinos eligiendo, ¿cierto? Y eligiendo de cierta forma el destino que va a trazar. No que va a trazar, sino eligiendo de alguna forma el camino que uno va a tomar. Recuerden que el destino sí está escrito. Y recuerden que el destino es un camino inamovible, que no podemos maniobrar o no podemos manipular. Y lo único que podemos hacer es elegir el destino que queremos transitar. Hay muchos caminos. El camino no se puede cambiar, pero elegir ese camino sí se puede cambiar. Es como, saben, yo que vivo aquí en Bogotá, en los cerros, que tenemos esta cantidad de senderos maravillosos. Tenemos Las Mollas, tenemos Quebrada la Vieja, tenemos Huizizuca, tenemos un montón, saben, como incluso páramos, el páramo de Sumapaz, un montón de cosas. Yo no puedo cambiar el páramo, yo no puedo cambiar la montaña. El camino es el que es. No tengo tanto poder para cambiar el camino. No puedo decir como, entonces ahora la Quebrada la Vieja se va a ir a la izquierda y no a la derecha. No puedo cambiar eso. Lo que sí puedo hacer es elegir a cuál quiero ir. Si quiero ir a Huizizuca, si quiero ir a Quebrada la Vieja, si quiero ir a Las Mollas, puedo elegir a dónde quiero ir. Algo así pasa con la laguna del pensamiento. La gente cree que uno forja destino forzando las situaciones, pero uno crea destino o manipula el destino cuando elige conscientemente el destino. Si yo sé que yo quiero ser una persona, si yo sé que quiero ser una empresaria, elegir ser una empresaria va a tener un destino que yo sé que voy a tener que disfrutar y también que voy a tener que asumir. Porque así como llegarán, logros maravillosos, seguramente llegarán responsabilidades muy complejas. Y voy a tener que asumirlas también. Eso es asumir las consecuencias de nuestra manifestación, que más adelante lo vamos a ver un poco más. Pero en realidad, no es que yo tenga que forzar que las cosas pasen. Lo único que tengo que hacer es decidir el camino que quiero transitar. Ahorita ustedes están aprendiendo a entrar en la laguna del pensamiento. Y por eso en esa laguna del pensamiento se pueden encontrar muchas cosas. Se pueden encontrar pensamientos, obvio. Emociones que están derivadas de los pensamientos, porque las emociones son una consecuencia de un pensamiento.
¿cierto? Como que si yo no pienso en mi ex, no me va a dar tusa, un poco así. Entonces, ustedes están entrando y saliendo y están viendo muchas cosas. Puede que vean figuras, puede que vean personas, puede que vean situaciones, puede que no vean nada, puede que se abrumen, puede que se estresen, puede que sientan como una paz infinita donde no hay ningún pensamiento. A ver que hasta ahora están entrando y saliendo, están entrando y saliendo, están entrando y saliendo. En la laguna del pensamiento tenemos que aprender a elegir. Y tenemos que aprender a elegir el pensamiento que vamos a agarrar. Como les dije, habrá personas que agarran el mismo pensamiento que ustedes. Y esas personas hacen parte de su clan de almas gemelas. ¡Wow! Conectamos con las masterclasses. Pues sí, quienes agarran esos pensamientos de la laguna del pensamiento, quienes agarran esos 15 peces de mojarra roja, son personas que hacen parte de un clan de almas gemelas y que, entre otras, muchas de esas personas están seguramente destinadas a conocerse, y tiene sentido. Porque si yo tengo la misma idea que alguien más, si nos atrevemos a ejecutarla, que eso es otra cosa diferente, seguramente en el camino nos vamos a encontrar. Qué lindo es que uno se dé cuenta que en la laguna del pensamiento tiene esta maravillosa oportunidad, esta maravillosa posibilidad de conocer las personas que tienen que hacer parte de nuestro camino. Pero para eso hay que elegir bien el pensamiento. Y aquí es donde la cosa se va a empezar a poner todavía más abstracta, si es que es siquiera posible. En la laguna del pensamiento hay todos los pensamientos que uno podría tener, todas las ideas que uno podría tener, todas las posibilidades que uno podría tener en su cabeza. Pero, chan. ¿Qué pasaría si yo les dijera que a pesar de que en esa laguna están todos los pensamientos que han existido, existen y existirán, la realidad es que esos pensamientos, ninguno, ni uno solo, es real? ¿Cómo así? Sí, en la laguna del pensamiento nada es real, nada es de verdad. Ningún pensamiento es cierto. Un pensamiento se vuelve cierto solo y solo cuando lo pescas. Solo y solo cuando lo eliges. Ahí se vuelve real. Se vuelve real. Pero aun cuando sea real, eso no significa que sea material, es decir, que esté materializado. Y para que lo puedas materializar, tienes que salir del subconsciente. Con el pescadito. Con el pescadito debajo del brazo. Tienes que salir del subconsciente, porque en el subconsciente no se puede materializar. La materialización solo se hace en el consciente. El método IF, el método de infinitas posibilidades, es sencillo pero es complejo. Y una de las complejidades es entender este merecumbe de conceptos que están en el subconsciente. Entonces, cuando entramos a la laguna, entramos a una laguna de la nada. Por eso está en el vacío. O sea, si fueran reales los pensamientos que están en la laguna del pensamiento, no estarían en el vacío. Porque recuerden que un principio del vacío, un principio físico del vacío, es que en el vacío no hay nada. Pero a la vez hay todo. Lo que pasa es que todo lo que está en el vacío está en el vacío y es infinito. O sea, todo lo que está en el vacío es lo que ha existido, lo que existe y lo que existirá. Pero nada es real. ¿Por qué nada es real? Porque nosotros somos los gestores de milagros. Ahí es donde está nuestra divinidad. Porque nosotros somos los que estamos en poder, en control. Todo es posible, pero nosotros tenemos que elegir. Yo tengo una amiga muy librana, y si hay alguien aquí por aquí libra, me entenderá. También Géminis cae un poco esto, pero es más libra. Y ella tiene un tema, y es que ya le cuesta mucho tomar decisiones. O sea, le cuesta demasiado elegir esto o esto, esto o esto, esto o esto. Y acuérdense que en la elección hay un costo de oportunidad. También lo hablamos el mes pasado. Cuando yo elijo algo, tengo que sacrificar y tengo que renunciar a algo.
Y hay personas a las que les cuesta un montón elegir. Un montón les cuesta un montón elegir. Pero fíjense que la clave de la manifestación no es hacer un montón de cosas, sino es elegir. Ya, eso es todo lo que hay que hacer, elegir. Ahorita estamos entrando en el vacío. Las autohipnosis son el mecanismo, el vehículo, la puerta por la cual entramos a nuestro subconsciente. Y en nuestro subconsciente encontramos de nuevo muchas cosas, no solo el vacío, encontramos muchas otras cosas. Pero en el subconsciente está el vacío, que es nuestro muellecito personal a esta laguna gigante del pensamiento o a este vacío colectivo y universal al que todos podemos tener acceso. Y en ese vacío colectivo al que todos podemos tener acceso está la laguna del pensamiento, donde cada uno tiene que agarrar su barquito y elegir los pescados que quiera elegir. Hay muchas razas, hay muchos tipos, hay muchas vibraciones de pensamientos, y las personas que eligen los mismos pensamientos que nosotros son usualmente personas que hacen parte de nuestra familia de almas gemelas. Pero también es cierto que ninguno de esos pensamientos es real. Que ese pensamiento se vuelve real solo cuando lo elijo, solo cuando lo cojo. Y aun cuando sea real, no está materializado. Tengo que salir del subconsciente para materializarlo. Como les pongo un ejemplo en esto, es como cuando uno está súper preocupado porque se va a quedar sin trabajo. Y uno, cuando elijo el pensamiento de que me va a quedar sin trabajo, se vuelve real en mi cabeza. O sea, real es, lo siento, lo sufro, lo estoy sufriendo. Pero aún no está materializado. Porque lo tengo en mi subconsciente, es una suposición, y entre otras, ese es un pensamiento que está súper por fuera de mi control. ¿Puede pasar? Sí, pero también puede que no pase. Y la verdad es que lo voy a sufrir hasta que pase o hasta que no pase. ¿Cuál es la clave de todo esto? Elegir. Ahorita ustedes no pueden elegir, y ahorita ustedes entran y salen del subconsciente y les da miedo, les da angustia, sienten pensamientos, sienten cosas raras en el cuerpo porque no les he enseñado a elegir. Piano. No pueden hacer todo en un día. Piano. No pueden hacer todo en un día. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque en este vacío y en esta laguna del pensamiento, el siguiente paso es justamente aprender a elegir. Aprender a elegir bien. Entender que la vida que tenemos en este momento, nuestras emociones, nuestras circunstancias, porque recuerden que las emociones hacen parte, o bueno, son la consecuencia del pensamiento, es la consecuencia de, primero, pues obviamente no puedo controlar mi subconsciente si no puedo acceder a él. Y en ese orden de ideas, una vez entro al subconsciente, es importante darme cuenta de lo que he estado eligiendo. Hay muchos de ustedes, y yo creo que ustedes tienen que utilizar el discernimiento para ver y para elegir muy bien, ¿cierto? Como no elegir, sino para discernir entre cosas que simplemente están viendo en el más allá y cosas que realmente les quieren decir algo sobre ustedes. Y aquí les va la cosa: si ven solo imágenes, están simplemente entrando en la laguna del pensamiento donde ven muchas cosas. Pero si cuando entran en estos estados hipnóticos empiezan a sentir cosas que no son paz y tranquilidad, sino como angustia, frustración, preocupación, eso es lo que han estado eligiendo en la laguna del pensamiento. Y seguramente después de este video ya ustedes van a poder saber y van a poder entender cuáles son esos pensamientos que han elegido y que generan esas emociones.